son ratificar permanentemente el cambio de la matriz política y de la correlación de las fuerzas sobre el poder. Añadir de pronto lo que dice Galo, el tema, hemos hablado de democracia, creo que hay que hablar también de soberanía, ¿no? Creo que, y eso tiene mucho que ver con el retorno de la dignidad de un país, el fin del caos imperante, toda esta inestabilidad política, 6 presidentes en 10 años, todo el caos que vivíamos antes de este proceso, tiene que ver evidentemente con la democratización, por un lado, de las prácticas y de la sociedad, pero por otro lado también de la recuperación del proyecto de país. Y eso es muy importante. El fin digamos, de las injerencias externas, la retirada de la base militar en Manta, el decir no nos vamos a involucrar en el conflicto colombiano y no vamos a hacer un juguete más en el ajedrez geopolítico de potencias extranjeras, la renegociación de los contratos petroleros, tan importante. Bueno, y de la deuda. Y de la deuda, absolutamente. La deuda en el 2008 y los contratos petroleros nos permiten justamente tener estas tasas de inversión, gasto corriente e inversión de las que nos hablaba Pavel Muñoz. Entonces, yo creo que todo eso tiene que ver con la recuperación, incluso lo que dice el presidente, ¿no? De la esperanza, ¿no? De realmente sentir de que este proyecto de país es viable. Porque recordemos que antes del 2007 estaba entredicho el proyecto Ecuador. O sea, cabía preguntarnos si es que Ecuador era viable como unidad política en el sistema internacional de inestabilidad, dice usted, entre por la otras inestabilidad, cosas. Por la migración, todos estos migrantes expulsados de su patria, todas estas cosas. En la sociología política en el Ecuador ha existido una tesis, si el Ecuador era o no era un país inconcluso, si había logrado, digamos, la consolidación de su Estado nacional. Y yo creo que el proceso revolucionario de estos últimos 7 años ha sido un proceso de avance y consolidación en ese sentido. Junto cuando en su momento García Moreno o Eloy Alfaro o la dictadura que ventajosamente fue de cuño progresista en el caso ecuatoriano, hicieron avances de consolidación del Estado ecuatoriano y del proyecto país, como dice Guillón, yo creo que la Revolución Ciudadana es de eso fundamentalmente. Es un proyecto de matriz popular nacional. Fijémonos en términos electorales, ¿no es cierto?, la presencia que hemos tenido en todo el territorio nacional, una aceptación en ese sentido. Hoy cuando vemos, y Marcela, tú decías los datos del Latinobarómetro, no solamente es lo que el gobierno ha hecho, ha dicho y ha puesto de relieve, es también cómo la ciudadanía lo asume. Hemos cambiado fundamentalmente de un país que no tenía perspectiva de futuro a un país que, comparado con la región, es el que más confía en que su situación está bien, el que más cree que la situación económica podría estar mejor. El 77% de los ecuatorianos saben que tiene un gobierno que trabaja por justicia redistributiva. Y hay un cambio fundamental respecto a la confianza que había sobre las instituciones políticas a la que hay hoy día. El gobierno, la institucionalidad ha sido recuperada, fortalecida, y la ciudadanía cree y apuesta por esa institucionalidad. Y también quizá esto tiene mucho que ver con el tema de la pobreza estrictamente relacionada a las condiciones de vida de la población. Ha caído 13 puntos y 8 en igualdad ha subido. No todo país puede hacer lo que hemos hecho en el Ecuador. Hemos disminuido pobreza en prácticamente 13 puntos en el periodo de gobierno, hemos mejorado los indicadores de igualdad en 8 puntos y hemos generado movilidad social ascendente. Esto es bien importante, es decir, no ha habido caídas sociales, sino que los ecuatorianos hemos escalado peldaños. Pongamos 2 ejemplos. O sea, no se iguala para abajo. Exactamente, no se iguala para abajo. Condición. Han mejorado su condición. Los pobres extremos, 40%, 52% de esos pobres extremos pasaron de esa extrema pobreza a una situación de pobreza. Y 40% ha pasado de una situación de pobreza a una situación de no pobreza. E incluso el Banco Mundial, digamos, instancia con la que no necesariamente comulgamos, reconoce que 51 de cada 100 ecuatorianos mejoraron sus condiciones sociales. Insisto, esto puede pasar en un país que hay caída de pobreza, pero no necesariamente los otros indicadores. Nosotros hemos sido exitosos en que los 3 vayan de la mano. Hablamos de retos también en este espacio y quiero preguntarles, quizá uno de los mayores es el cambio de la matriz productiva. Lo que usted decía, ministro, dejar de ser un país primario exportador. ¿Cómo hacerlo? Bueno, eso es un reto mayor, quizás el reto más importante de este periodo gubernamental y los próximos, realmente empezar
esta transición, ¿no? Hemos hecho mucho en los primeros 6 años de gobierno, insisto, para establecer una nueva institucionalidad, para sacar de ahí los poderes fácticos, para recuperar el proyecto de país, un proceso constituyente también que implica nuevas reglas de juego. Bueno, ahora tenemos que realmente, y ese es lo que, además del ofrecimiento de este gobierno, empezar a sofisticar nuestra economía, diversificarla, industrializarnos y producir conocimiento. A eso le apuntan evidentemente las nuevas universidades que estamos creando, el hecho de que hayamos multiplicado por 5 el presupuesto en educación superior desde el 2006, ¿no? Eso es una cifra increíble, de 350 millones de dólares que se dedicaban a educación superior en el 2006, hoy 1.650 millones de dólares, 5 veces más, justamente para formar el talento humano que necesitamos para dar este gran salto cualitativo hacia una economía mucho más sofisticada, es decir, al cambio de la matriz productiva. Eso no se logra de la noche a la mañana, tenemos también que tener mucho cuidado de que no haya la tentación, digamos, de la reprimarización cuando los precios de los commodities estén altos. Creo que va a haber muchas tentaciones en el camino para seguir produciendo un poco lo mismo, seguir dependiendo de agroexportaciones y de petróleo. Por supuesto, tenemos que consolidar esa parte de nuestra economía, no se trata de dejar la agroexportación y el petróleo, pero más bien sobre eso tenemos que construir, diversificar, generar conocimiento. Eso lo sabemos, ha sido la fuente de la riqueza de muchos países, ¿no? Y dejar de depender del petróleo también, ¿no? Eso creo que hay una transición, eso no se puede lograr de la noche a la mañana. ¿Estamos ya en esa época de Yo creo transición? que estamos ya poniendo los inputs, ¿sí? Definitivamente desde nuestro sector lo vemos así, ¿no? Conocimiento y talento humano es el gran pilar de esta transición para poder no ser exclusivamente una economía extractivista, primaria exportadora, sino realmente diversificarnos y de esa manera democratizarnos, porque eso va a significar estructuras internas diferentes, conseguir mayor soberanía a nivel internacional, ¿no? Y evidentemente prosperar también, ¿no? Desarrollarnos. Marcela, quizá yo quería agregar algo, y es que la población ecuatoriana siente la transformación, a pesar de que, como dice Guillermo, hay generaciones que van a venir. Precisamente 10.000 becarios, tengo entendido que tenemos 8.000 fuera del país, que van a transformar mucho del futuro próximo. Yo quiero recordar, porque hay que recordar la historia, de 1895 a 1911, en todo el tiempo de la transformación y del influjo de Eloy Alfaro se hicieron inmensas contribuciones precisamente al tema educativo. Y 19 años más tarde, 18 años más tarde, desgraciadamente después de la muerte, del asesinato del general Alfaro, se observó el cambio de la matriz cultural del Ecuador, en la música, en la literatura y en la plástica. Y lo más importante del siglo XX ocurrió ahí precisamente en esos años. El gran grupo de Guayaquil, más Pablo Palacio, más Ángel F. Rojas y Jorge Icaza, el gran grupo que renovó la plástica ecuatoriana, la música ecuatoriana, con todo el proceso del nacionalismo musical, fue fruto de esa gran revolución alfarista. Lo que hoy podemos esperar es una transformación también a largo plazo, porque Guillaume me citó algo que no es poca cosa: el recuperar la esperanza cambia el sentido incluso ético de la justicia, porque la justicia, como se decía siempre, es para el de Poncha, ¿no es cierto? Hoy se cambia el sentido ético, primario de qué significa la justicia, qué significa la soberanía. Aquí soberanía se hablaba cada vez que había un conflicto territorial, no quién decidía cómo va el destino del país y quién lo decidía. Señores, gracias, se nos acabó el tiempo. Gracias por haber aceptado esta invitación y gracias, como siempre, a ustedes por preferir.